Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio donde vamos a hablar de algún tema de interés cultural y artístico, pero hoy traemos un tema completamente distinto a lo que hemos tocado. Hoy traemos a un invitado especial, Carlos Acosta. ¿Cómo estás? Hola Santiago, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. No, hombre, muchísimas gracias a ti, un verdadero especialista en su campo. Estudiaste arquitectura comercial en el ETAC. Exacto. Eres, Ajá. eres especialista en historia general, militar y arquitectura de la Edad Media. Ujú. Eres miembro de la Asociación Recreacionista de la Edad Media, algo muy interesante, por cierto, el ARDEMAC. Además de formar parte formaste parte de la Asociación para las Artes Marciales Renacentistas. Además de impartir clases, conferencias y talleres en distintas instituciones como el UAM, el Instituto Politécnico Nacional, el ENA, la UNAM, el Fondo de Cultura Nacional, Fondo de Cultura Económica, perdón, entre otras. Todo un especialista en su campo, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos para resolver todas nuestras preguntas y darnos un poquito de tu tiempo. De antemano te agradezco muchísimo por compartir con nosotros y vamos a iniciar. ¿Qué te parece? Perfecto, adelante. Antes de nada, me gustaría preguntarte, ¿qué es la Edad Media? Bien, pues historiográficamente hablando, la Edad Media es exactamente como si lo habían dicho ya los humanistas de aquella época, es casi el medio, lo que está en medio de algo, básicamente es el nombre. Sucede entre la época clásica, los romanos, griegos, todo lo que tenemos nosotros en mente y que estudiamos, y la Edad Moderna, es decir, el Renacimiento. Durante ese periodo ocurren varias cosas históricas que van detonando, por así decirlo, las distintas épocas que se viven, pero iniciaría generalmente desde la caída de Roma en el 476 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, y terminaría hasta el siglo XV después de Cristo, ya aquí hay dos variantes. Puede ser que termine con la caída de Constantinopla o el Imperio Romano de Oriente, o la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Puede ser de 1453 o 1492. Ahí varios historiadores se andan peleando entre sí o sí no. Pero bueno, son casi 1016 años, que bueno, pues en 1016 años pasan muchísimas cosas. Entonces, prácticamente eso es Edad Media. Se divide en dos generalmente o a veces en tres, ya sea Alta Edad Media del siglo V al siglo X aproximadamente, y del siglo XI al siglo XV sería la Baja Edad Media. Entonces, para no hacernos bolas cuando hablamos de ciertas cosas, por ejemplo, los vikingos, hablamos de Alta Edad Media. Cuando ya hablamos de caballeros en brillante armadura, estamos hablando ya de la Baja Edad Media. Oh, y Entonces, es un periodo muy grande, muy largo, y es como podemos irlo a dividir. qué interesante. ¿Y qué características marcan la Edad Media? ¿Qué características? Bueno, digamos que cambia, por ejemplo, una de las más evidentes es que cambian los sistemas de gobierno, en el caso del imperio, y se utiliza un sistema llamado el feudalismo. El feudalismo es un sistema donde cada uno de los componentes, que a veces le llaman estamentos, van a hacer una función especial. Tenemos el estamento del clero, que son todos los religiosos, todos los monjes, todos los sacerdotes, las monjas, etcétera. Tenemos los nobles o la nobleza, que serían todos los caballeros, los reyes, los señores feudales, etcétera. Y finalmente tenemos el pueblo llano, que son los artesanos, son los campesinos, son los comerciantes, los juglares, etcétera. Cada uno de ellos tenía una función dentro de esta sociedad. Algunos combatían y defendían a los otros dos, algunos, en este caso los monjes, que nada, bueno, muchos creen que nada más rezaban por los demás, pero no. Ellos se dedicaban a la educación, formaron universidades,
hacían también de escuelas de artesanos, muchas veces hacían de orfebres, hacían vidrieras, todo este tipo de cosas que vemos en el arte, pues también el clero lo hacía. Y por el otro lado tenemos a los mercaderes, que eran gente que también siempre hemos creído, bueno, siempre los han manejado como que eran los pobres del pueblo, y no. Muchas veces habían mercaderes muy ricos, que se le llamaran después burgueses. Había gente que venía de varios lados a vender sus productos, otros que empezaban a hacer productos locales, y bueno, pues empezó también a darse el comercio pues ya más estable y sobre todo en las ciudades. Entonces, eso es lo que podría marcar generalmente o diferenciar este tipo de cuestiones. El feudalismo como tal no terminaría en la Edad Media, sino continuaría aproximadamente hasta los siglos XVII, si no me equivoco. Entonces, pues podemos decir que nacerá en la Edad Media, pero puede ser un poco más largo este método de gobierno. Es algo, claro, una característica que llegó, que se mantuvo por mucho. Es una de ellas. Sí, una de sus de las más importantes características que tuvo. Y esto fue lo que detonó la caída de Constantinopla. Ahí es donde se termina la Edad Media. ¿Qué empieza después de la Edad Media? Y sobre todo, no. Terminada la Edad Media, ¿qué importancia tiene en el mundo moderno la Edad Media respecto a su arquitectura, a su arte en general? Bueno, para empezar, lo que detonaría, por así decirlo, como ya le había dicho, la caída del Imperio Romano. Si nos vamos un poco atrás, el imperio se dividió en dos. Ya hemos visto en nuestros libros de historia donde veíamos un gran imperio. Bueno, este se va a dividir. Se va a dividir en el Imperio Romano de Occidente y en el Imperio Romano de Oriente. Este Imperio Romano, que después se le va a llamar el Imperio Bizantino, va a durar 2000 años, que duraría toda la Edad Media. Por otro lado, ¿qué es lo que lo detona? La caída tanto de los sistemas dentro del imperio, de que muchos ya no querían seguir al emperador y se autoproclamaban emperadores en los terrenos que componían, perdón, todo el imperio, pero también la llegada de los famosos bárbaros, es decir, los grupos germánicos, que bueno, van a llegar, van a tratar de integrarse al Imperio Romano, estos no los van a dejar, y bueno, finalmente es un borlote que se hace por ahí, que finalmente estaría también llegó con la cuestión de la caída del imperio, y ellos se van a proclamar emperadores, incluso con este Rómulo Augusto, que bueno, él ya no era romano, era además entre un poco bárbaros, y bueno, ya de ahí los mismos los mismos bárbaros formarán ciertos reinos que van a ser los reinos bárbaros, y ahí tendremos los visigodos, los francos, los ostrogodos, etc. Entonces, eso es lo que podemos decir que marca ese inicio. En el caso de la caída de Constantinopla, pues bueno, son varios factores, entre ellos, pues bueno, la invasión que hacen los árabes, sobre todo los musulmanes, a el reino de Constantinopla, después de las cruzadas, obviamente, pues eso también haría que este gran imperio al caer, pues bueno, sería como la gran noticia, y aparte que Bizancio en esta zona del Mediterráneo, pues bueno, generalmente era el comercio que había entre Europa con Asia y con todos sus lugares, pero al caer este imperio como tal, y sobre todo la ciudad de Constantinopla, pues se cierran el comercio y pues tendrán que buscarle por dónde, ¿no? Por dónde poder comerciar. De hecho, esa es la razón por la que Cristóbal Colón fue a buscar nuevas rutas, no tanto porque quería ver que el mundo fuera redondo, que ese también es otro mito, porque ellos ya sabían que el mundo era redondo, pero sí querían buscar nuevas rutas para poder llegar a las Indias y hacia Asia. Entonces, eso es lo que podemos marcar. En el caso del arte, pues bueno, tenemos varios tipos de arte que, bueno, se van a ir dando como en continuación del arte romano, que en este caso va a ser el paleocristiano, es decir, el primer arte que va a tener la Edad Media. Luego vamos a tener el arte bizantino, que también se va a formar. Después llegarán los musulmanes con su estilo de arte, que van a tomar ciertos elementos. También tenemos el famoso románico, que va a hacer ciertas cosas a la usanza de los romanos, de ahí el nombre, pero va a utilizar, por ejemplo, las bóvedas de cañón, que van a ser como alargadas, como si fueran techos curvos,
Y finalmente va a llegar el arte gótico, es decir, estas catedrales como Notre Dame de París, Chartres, Amiens, todos estos tipos de catedrales que conocemos y de las grandes vidrieras, pues bueno, ese tipo de arquitectura va a ser la que va a marcar el fin de la Edad Media, pero se va a dar un esplendor arquitectónico que va a continuar después. Entonces, es lo que podemos ir marcando poco a poco, estilos de arte, que repito, en 1000 años, pues se fueron dando muchísimos. Incluso también en la época de las invasiones, también los mismos bárbaros van a tener su propio estilo de arte que también van a contribuir. Entonces, esto es lo que podemos resumir rápidamente y en un corto tiempo el estilo de arte que se dio. Bueno, oye, Bien. Entonces es importante conocer toda esta parte del arte, sobre todo sabiendo que hay muchísima inspiración del arte medieval después. ¿Y qué importancia hay o qué impacto tiene, sobre todo, bueno, y posteriormente en el desarrollo del arte islámico, por ejemplo, o en el arte moderno, todo el arte medieval? ¿Qué impacto tiene? Bueno, tiene un gran impacto. En el caso, por ejemplo, en el Renacimiento se tomaron muchos elementos de lo clásico, es decir, de lo que conocemos por griegos, romanos, etcétera. Pero después de todo este tiempo que se dan todos estos demás estilos de arte, hasta el siglo XIX va a ocurrir que, así como en el Renacimiento buscaban crear, atraer todo lo que se había perdido, entre comillas, que se había perdido por los romanos, el siglo XIX, recordemos que es la época de la independencia de muchos lugares, Estados Unidos, Revolución Francesa, México y Sudamérica, todo este tipo de guerras que había, sobre todo en Europa, existía una añoranza por querer ver las cuestiones nacionalistas, es decir, recuperar elementos que hacían a su país algo, uno de los países o los mejores países de ese momento. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a inspirar en la Edad Media y van a traer elementos como el neogótico, es decir, la construcción de las catedrales ya en el siglo XIX con los estilos o tratando de imitar los estilos que se hacían en la Edad Media. Vamos a tener el arte pre-rafaelita, que es este estilo de los cuadros donde vemos a la dama nombrando caballero a un personaje, o estas imágenes amorosas de la dama y el caballero, los cuentos de hadas que también se empezaron a dar de ahí, y los libros de literatura fantástica. Va a haber muchas cuestiones que lo van a detonar, entre ellas la creación de museos como el Higgins, que está en Estados Unidos, que es la recreación de algunos, bueno, tiene recreación de espadas, armaduras y demás, que bueno, si bien se habían conservado armaduras en colecciones privadas, pues eran muy costosas. Así que la gente, para poder comprar este tipo de cosas, iba con armeros muy especializados, les hacían armaduras, se las vendían y ya tenían una bonita armadura en su casa, ¿no? Museos como el Met de Nueva York va a traer el estilo de arte que se dio en esa época, van a comprar varias cuadros, imágenes, todo lo que pueda ser artístico, incluso armaduras originales, y se va a crear este tipo de museos. También, por ejemplo, un dato curioso para ustedes y los que nos están viendo, en la Primera Guerra Mundial, cuando se empieza a pelear de la forma en la que se pelea en el siglo XX, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que es una guerra nueva, es un estilo totalmente distinto de combatir, y se van a inspirar, sobre todo en estas trincheras, estos lugares donde se escondían los soldados, se van a inspirar en armas y armaduras de la Edad Media para poder crear nuevas armaduras. Es decir, van a recrear cascos, van a recrear petos, van a recrear incluso algunas armas caseras, muy similares a las que se usaban en la Edad Media para luchar cuerpo a cuerpo, perdón, en esta nueva guerra. La cota de malla, que en este caso, bueno, fue la armadura que se utilizó durante la mayoría de la Edad Media, van a utilizar malla, es decir, estas anillas conectadas, para protegerse, por ejemplo, de las granadas o de algunos otros proyectiles. Este tipo de cosas, pues bueno, también nos habla de cómo se inspiraron en lo bélico de los siglos pasados en lo bélico del siglo XX. También como otro dato curioso, cuando fue los experimentos del Apolo 11 para viajar a la Luna, muchos de ellos estaban buscando cómo podían hacer, por ejemplo, los trajes de astronauta.
Y uno de ellos dijeron, bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la Luna? Pues bueno, finalmente puede ser algo que ponga en peligro al astronauta. Así que empezaron a investigar, sobre todo en las armaduras, cómo podían inspirarse y encuentran una de Enrique, bueno, ya no es Edad Media, es Renacimiento, pero es una armadura de Enrique VIII, que está totalmente protegida de todos lados y a través de esa armadura se van a inspirar para crear los trajes espaciales e incluso los que el día de hoy estamos viendo. Aproximadamente ya en el siglo XXI, como en el año 2016-17, si no mal recuerdo, empezaban a hacer estilo de malla o de cotas de malla futuristas, por así decirlo, para que la utilizaran los astronautas, ahora incluso con sus investigaciones en Marte. Así que imagínate cuánto impacto no tiene la Edad Media hasta nuestros días. Y bueno, también pues libros, cuentos, historias, novelas que vemos como Harry Potter, Game of Thrones, este tipo de novelas, pues también, o El Señor de los Anillos, que es otra cosa también interesante, pues tendrán estos elementos inspirados en aquella remota época. Wow, 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 qué cosa tan impresionante. Realmente, realmente no reparamos a veces en la influencia que tiene. Me imagino que lo militar ha de estar repleto, ¿no? Solo el apogeo del Imperio Romano en la Edad Media, pues con eso tiene tener una influencia militar importantísima en los siglos pasados y hasta nuestra época. Pero una pregunta que siempre me ha llenado de profundas y serias curiosidades. Entendemos que se acaba la Edad Media y inicia el Renacimiento. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Porque es tan a lo mejor tan repentino el cambio, o sea, el evento es simplemente que se descubre América, ¿no? Se descubre a lo mejor una nueva ruta de comercio, pero ¿cuáles son los principales cambios entre una u otra? Pues bueno, no fue así como tal un cambio de se acabó una y empieza otra, de hecho en su misma época no lo sintieron así, sino que, por ejemplo, el Renacimiento como tal va a iniciar en Italia en el año 1300, es decir, siglo XIV. Historiográficamente, es decir, si lo vemos así en los libros de historia, te van a decir, va a seguir siendo Edad Media, pero empieza ahí el Renacimiento. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el estilo? Pues el estilo que se daba mucho en Roma. Van a tratar de escribir algunos textos similares, se van a dar, en esta época es cuando ocurre la peste negra en todos lados, en toda Europa, que va a iniciar justamente en Italia, pero que, bueno, perdón, un error mío. No va a iniciar en Italia, sino va a entrar por Italia, porque iniciaría en Mongolia. Pero bueno, por ejemplo, este tipo de cosas o este tipo de efectos, se va a ver muchos cambios en la forma del pensamiento, la forma de estudios que se daba. Y repito, la cosa es como retomar el pasado. Eso es lo que va a marcar el Renacimiento. Estilos arquitectónicos se van a continuar, pero repito, se va a querer rehacer las columnas griegas, las columnas romanas, en algunos lugares, algunos palacios. El estilo de pintura, pues bueno, ya no se van a inspirar mucho, bueno, sí van a tener un poco del gótico, pero se van a inspirar mucho en los desnudos y este tipo de arte que vemos en el arte, por ejemplo, griego. Este tipo de cosas son las que lo marcarían. Sin embargo, aquí sí podemos decir que, a diferencia de la Edad Media, que ellos no decían somos medievales, los renacentistas sí decían un poco eso de que, bueno, somos del Renacimiento, está el Renacimiento de la época clásica, es lo que va a haber. Entonces, y no en todos lados llegó el Renacimiento, poco a poco se fue dando, es decir, no que en todos lados llega y ¡pum!, se cambió, no. Primero se fue dando en Italia, después en lugares aledaños, el Sacro Imperio, Francia, España, y hasta el último en algunos casos fue Inglaterra. Entonces, pues va cambiando un poco. Hay cosas que, por ejemplo, en Italia ya estaban muy modernizadas, si así lo queremos llamar, pero que todavía en España, o que todavía no era como España, sino los reinos ibéricos, pues van a tener distintos cambios. En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, pues bueno, vamos a tener la guerra de las dos rosas, el mandato de los Tudor, todo ese tipo de cosas que seguía hasta cierto punto con elementos medievales.
Pero bueno, eso es lo que podemos marcar más o menos cómo es esa transición. No, bueno, es que precisamente como lo comentas, es algo muy curioso porque tal cual como dices, no es como que, bueno, a partir de hoy ya es el renacimiento, ¿no? O sea, hoy en tal fecha, tal hora, primero a la 1 de la mañana ya estamos en el renacimiento. Entonces, siempre me ha quedado pues esa duda porque digo, ¿y qué cambios importantes hay? Y es lo que pasaba y justo que estaba viendo un documental y es que no llega exactamente el mismo, todo al mismo tiempo. También justamente la Edad Media pues tardó en llegar en algunos lados y no llegó de la misma manera, ¿no? Tampoco es que llegó la Edad Media ahorita, ¿no? 1 de la mañana, ya estamos en la Edad Media, felicidades, ¿no? Entonces sí, era una de mis principales dudas. Y ahora me gustaría retomar un poco acerca del feudalismo. Me gustaría profundizar. Y es que siempre se nos ha pintado y me imagino que puede ser real, pero hay muchas cosas que siempre se nos pintan y que no son reales. Y es, en serio, la calidad de vida de las personas que no pertenecían al alto clero y a la realeza era primitiva, no primitiva, pero deplorable y eh, no encuentro adjetivos para describir, no hay adjetivos para describir la calidad de vida de las personas que no pertenecían a ese nivel que nos pintan en las series y en las películas. Sí, no. Aquí esto siempre ha sido un mito que se ha venido dando también del siglo XIX, pero no, nunca fue así. Lo que te ponemos de estamentos, o lo que conocemos como estamentos, que ahorita ya lo mencioné, muchas veces no es que fuera real así, por cierto, porque decían, si ustedes ven en algunos videos de YouTube o Instagram o cualquiera de esos, siempre te van a poner que el que era del clero no podía moverse a la nobleza y no podía moverse al pueblo llano. O quien era del pueblo llano, que es decir, toda la gente que no estaba en estos dos estamentos, pues no podía subir, ¿no? Y esto es una mentira realmente. ¿Qué sucede con esto? Que nos es más fácil entenderlo así y que desde la Edad Media ya intentaban poderlo poner algunos clérigos y algunos nobles, pero finalmente se revolvía entre ellos. Por ejemplo, un caso rápido. ¿Has oído hablar, por ejemplo, de los monjes guerreros como los caballeros templarios? Los caballeros templarios eran muchos de ellos nobles que se hicieron parte del clero, es decir, se hicieron monjes y estaban combinando dos estamentos. O gente del pueblo que decía, bueno, quiero entrar a la orden militar del temple, y ahí ya se hacían del pueblo, ya no se convertían no solamente en el clero, sino también en velatores, que serían los guerreros. Entonces, ese tipo de cambios hay muchas cosas. Para la gente común, es decir, la gente del pueblo, tenemos dos realidades hasta cierto punto. Por un lado, la gente del feudo, que sí pertenecía hasta cierto punto a los reyes o los señores feudales, pero no es que fueran esclavos. Eso se terminó justamente en Roma. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, muchas veces estos lugares estaban diseñados hasta cierto punto de gobierno donde ellos tenían su casa, tenían su ganado, tenían sus parcelas, es decir, donde la gente podía sembrar sus semillas, pero le trabajaba también al señor feudal, es decir, les trabajaba las tierras, trabajaba sus animales y parte de ello pues también generaba cierta economía en ese feudo. Ellos, eso sí, hay que aclararlo, no podían irse de ese lugar a vivir a otro lado, porque finalmente estaba como cierto parte, no como pertenencia, pero sí hay una cuestión de que no se podían ir si no le daba permiso el señor feudal, ¿no? Eso es, bueno, repetir, no es esclavismo, pero finalmente estaban en estos tratos de servidumbre, por así decirlo. En el caso de las ciudades es totalmente distinto. Era gente libre, gente que no le pertenecía a nadie, básicamente, que ellos comerciaban sus productos y que muchas veces iban de un lado a otro para ofrecerlos. Iban de Francia, algunos llegaban hasta España, otros al Sacro Imperio, no se llamaba Alemania. Y bueno, todos estos tipos de lugares comerciaban y se hacían estos lugares. También tenemos los gremios. Los gremios era gente o grupos que hacían cosas, por ejemplo, el gremio de los
herreros que hacían armaduras, armas y cosas para herrería. Ellos es un grupo donde ahí les enseñan cómo hacer este tipo de cosas y a ellos se les compra este producto. El gremio de los panaderos, es decir, un grupo de personas donde hacen pan, ellos lo venden y lo venden al pueblo. El grupo de los artesanos zapateros, ellos van a hacer puros zapatos y bueno, ahí la gente les va a comprar. Este tipo de cosas es como ellos se mantenían, pero tenemos también los comerciantes que, repito, traían cosas de la ruta de la seda o que traían de algunos otros artefactos y que los vendían a la gente. Tenemos banqueros, ya existían los bancos. Estos banqueros van a prestar dinero a tanto los nobles como a la gente común y al clero. Y bueno, este tipo de sistemas hizo que la gente tuviera dinero, es decir, había ricos y pobres, también en los nobles y en el clero había pobres, nobles pobres y nobles ricos. Entonces, esta idea de que unos eran ricos y otros no, no es cierto. Pero bueno, en el caso de la gente común, va a haber gente que va a tener más dinero, e incluso más dinero que algunos reyes y algunos clérigos. Esto, pues bueno, generalizará lo que les llamaran burgueses, porque era el burgo es esta ciudad, este lugar donde ellos vivían. Y bueno, se van a inclusive a codear, como decimos nosotros, con gente de la nobleza o de la corte. Entonces, aquí nos habla de este estilo de cosas. Por ejemplo, una de las mujeres más famosas al día de hoy, Christine de Pizan, su papá era mercader, no era ella noble, era noble, pero se dedicó a la escritura y de hecho vivió de ello. Pero ¿qué pasa? Que a sus hijos los educa hasta cierto punto y los hace caballeros. Bueno, le hace que se conviertan en caballeros. Entonces, si ella no viene de una noble cuna, finalmente es bueno, de familia de mercaderes y convierte a sus hijos en caballeros. Entonces, aquí nos habla de esta mezcolanza que se podía hacer, aunque si lo estudiamos en un libro de historia nos van a decir eso. Pues la verdad es que es muy interesante y desmentirlo, porque te digo, he visto películas, he visto series, he visto hasta videos en YouTube, no Instagram, ¿no? Decías que te digo, no encuentro adjetivos para describir, calificativos para describir la vida que llevaban, ¿no? Y cómo funcionaban. Y la verdad es que es bastante interesante. Y ya para ir concluyendo, conocemos mucho de los caballeros de la mesa redonda, ¿no? De las cruzadas, de lo que siempre nos pintan. Pero, ¿qué pasa con Mesopotamia del medievo? ¿Qué pasa con Egipto del medievo, ¿no? Con la India del medievo. ¿Qué pasa con esos lugares que no son tan sonados o no son tan famosos, por ejemplo, a las mesas redondas, ¿no? A los caballeros, a las cruzadas? Pues bueno, ese es otro mundo también un poco distinto, que bueno, si bien siempre entendemos que la Edad Media es Europa como tal, pues bueno, se pudo expandir y al día de hoy se estudia ya más cosas, como bien lo dices, la India, Medio Oriente, etcétera. Mesopotamia, bueno, pues allá había desaparecido desde ese tiempo, pero sí habían lugares, por ejemplo, como los canatos, como Gengis Khan, que por ahí nos habrá escuchado, que bueno, él ya hace estos territorios. Tenemos en la India mucha arquitectura, mucha cultura, que finalmente, repito, si bien no era como Europa, pues bueno, también era algo distinto. En el caso de Medio Oriente, pues bueno, estaba dominado por los musulmanes, ellos van a tener su cultura, van a tener su arte, y bueno, cada uno de ellos va a ser distinto, es como combinarlo. Igual en Japón, por ejemplo, está el feudalismo, que es un poco distinto al feudalismo de Europa, pero vamos a tener a los shoguns, que son como señores feudales, pero samuráis, vamos a tener a los samuráis, vamos a tener escritoras también por ahí. Entonces, ese tipo de cosas son distintas, pero finalmente estuvieron enmarcadas en. Y bueno, por eso es la cuestión de la importancia de estudiar este tipo de elementos, que no solamente en el caso, yo soy más de Europa, pero hay otras personas y otros estudiosos maravillosos que han estudiado sobre estos territorios. Entonces, cada uno es un mundo distinto, pero entre ellos se podían mezclar. Es decir, había gente que había viajado, por ejemplo, el más famoso de ellos sería Marco Polo, por ejemplo, ¿no? O John de Mandeville, que él viajaba a otros lugares y cuando contaba sus historias, a veces la gente decía, es que hay tierra de gigantes, y lo ponían en los famosos bestiarios, que son estos libros donde habían criaturas fantásticas y criaturas reales, ¿no? O decía, es que en Oriente vive gente sin cabeza, ¿no? Los blemias.
Los blemias son gente que supuestamente no tenían cabeza, pero su cara estaba en el pecho, ¿no? A gente rara, cosas extrañas. Todo ese tipo de cosas, pues las contaban, pero era porque ellos viajaban, incluso según se dice la historia, que Marco Polo viajó hasta China, ¿no? Entonces, son mundos distintos, pero que a la vez se iban mezclando unos a otros. Pero es la verdad impresionante, ¿no? Todo el mundo por ahí. Y mientras más conocemos, más curiosidad nos da por saber qué hay. Pero muy interesante todo lo que nos compartiste, maestro. Te lo agradezco muchísimo por darnos estos minutitos de tu tiempo. La verdad es que No, claro. La verdad es que valió muchísimo la pena. Yo no conocía menos del 90% de lo que dijimos el día de hoy. Te aseguro que los que estamos, nuestro público maravilloso, tampoco. Entonces es súper benéfico para todos porque ustedes sabían que la gente en la Edad Media no vivía tan mal. Esto es interesante y todo lo que descubrimos y lo que nos falta por conocer. Esperen porque en un tiempo más vendrá una segunda parte, no les diremos cuándo, pero en un futuro no muy lejano que valdrá la pena. Entonces, por favor, chequen. Les agradecemos muchísimo al maestro Carlos, que los podemos encontrar en la isla de Minerva. Le podemos dar sus redes sociales para que lo sigan y que vayan a checar en la página de la recreación. Sí, las páginas donde nos pueden encontrar de la isla de Minerva es www.laislademinervaonline.com. También las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, también ahí nos pueden encontrar como La Isla de Minerva o Centro Cultural La Isla de Minerva AC. Ahí nos pueden encontrar, pueden conocer los cursos que estamos dando. Hay muchos especialistas de todo, no solamente en la media y de todas. Por ejemplo, tenemos un maestro de Rusia, una profesora también que da de la India, ahora que estamos hablando de esto, otro profesor que también da de Medio Oriente. Habrán más cursos también relacionados a la Edad Media y bueno, los queremos invitar justamente a que puedan acercarse a nosotros, puedan conocer un poco más e incluso invitarlos a la jornada medieval que vamos a tener en la isla de Minerva del 15 de abril al 3 de junio, donde vamos a tomar mesas con distintos temas como ya lo hemos platicado el día de hoy. Esta jornada se llama Orbus Terrarum, Europa, Asia y África en la Edad Media, para que estén atentos en nuestras redes sociales, también con Apolo, Arte y Cultura, y bueno, y finalmente allí estarán pues conociendo más de esta Edad Media. Están desde el 15 de abril al 3 de junio, para que ustedes puedan checar un poco si les interesa. Es algo que les digo, van a conocer un montón de cosas que les seguro van a ser sumamente nutritivas. Siempre acérquense a ese tipo de cosas, no van a perder nada y les aseguro, lo van a disfrutar, se van a divertir y van a sentir un sumo placer en su alma de tener estos conocimientos. Les agradecemos muchísimo, les agradecemos a usted, maestro Carlos, a la isla. Gracias. Vayan, chéquenlo porque en serio vale la pena. Y sobre todo, le agradecemos a usted por la amabilidad de su gentil presencia, por habernos acompañado estos minutitos que tenemos de charla. Y recuerden que nos vemos el próximo sábado